Muy buenas a todos. Bueno, lo primero agradeceros todo el seguimiento que estáis haciendo al canal, esos me gusta, esa experiencia que vivimos en el directo, que fue la primera de muchas que espero que vengan. Y la verdad que, bueno, pues agradecer todos los nuevos suscriptores que os habéis unido al canal y todos los que estéis por llegar a este canal a través de este vídeo que también os unáis. Os lo comenté el otro día, hice una encuesta en YouTube sobre si os parecería bien, si os apetecería que hablase del Barça también. La respuesta mayoritaria fue que sí. No voy a abusar, la verdad que no voy a abusar, la mayoría de vídeos van a seguir siendo por supuesto del Real Madrid, pero bueno, creo que también es importante analizar al máximo rival, hablar un poco de sus circunstancias y de su situación, y si eres aficionado del Barça y estás viendo este vídeo, bueno, pues espero que veas información que te pueda resultar útil. Hoy han salido los números del Barça, los ha publicado el propio Barcelona, y la verdad es que son de echarse a temblar. Estamos hablando de una auténtica ruina económica, de una situación prácticamente de quiebra, y la verdad que, bueno, pues que los números hablan por sí solos, como digo. El Barça debe casi 1.200 millones de euros, de los cuales 730 millones de euros son a corto plazo, es decir, se deben pagar en menos de un año. Tiene un fondo de maniobra de menos 600 millones de euros. El fondo de maniobra básicamente lo que refleja es, por un lado lo que tienes y por otro lado lo que tienes que pagar, ¿no? Lo que debes. Bueno, pues el Barça digamos que tiene un desequilibrio ahí de 600 millones de euros. Y bueno, por daros algún dato en concreto, por ejemplo, solo en traspasos que tienen que pagar todavía de jugadores que, bueno, pues que están en el Barcelona o que ya ni siquiera están y que todavía están pendientes de pago, 197 millones. Entre ellos, 5 millones al Atlético de Madrid por opciones sobre jugadores, que creo que eran Saúl y Jiménez, que nunca ha llegado a ejecutar el Barça, ¿no? Hablamos de una situación, como digo, dramática, prácticamente de quiebra, con la obligación, como digo, de pagar 730 millones en menos de un año. Y la verdad que, bueno, pues una de las preguntas que a mí me surge, desde luego, es cómo Javier Tebas, con su control económico en la Liga, ha permitido que el Barcelona haya seguido gastando e inscribiendo jugadores. Solo hay que recordar algunos casos muy cercanos, como del Getafe y otros equipos, que tuvieron verdaderos problemas para poder inscribir a un jugador, porque por unos pocos, por 2 o 3 millones, a lo mejor no estaban dentro del límite que les marcaba la Liga, y la Liga, impenitente, les obligaba a no inscribir a ese jugador, les impedía inscribirlo, mientras que el Barça ha estado fichando, inscribiendo, gastando en salarios absolutamente demenciales, sin ningún tipo de control, como digo, por parte de la Liga, que ha permitido que el Barça llegue a esta situación. Yo si fuese culé, yo si fuese barcelonista, estaría absolutamente indignado con Tebas también, porque creo que no ha hecho ningún favor a largo plazo al Barça, por mucho que a corto plazo sí que le haya favorecido poder inscribir a tantos jugadores y poder ganar títulos nacionales como lo ha hecho en los últimos años. Así que, bueno, yo creo que en el caso de Javier Tebas prima siempre la venta de los derechos, quiere tener a los mejores jugadores posibles en España, pero bueno, no puede ser tan exigente con unos y tan laxo y hacer la vista gorda con otros, ¿no? Y es que, claro, la situación esta del Barça la llevo avisando yo muchos años, muchísimos años. Demasiados años. Y fijaos que todo empezó a torcerse ya de forma definitiva cuando el Barça vende a Neymar por 222 millones. Entonces ya el Barcelona estaba en una situación bastante complicada, pagaba salarios más altos que el resto de equipos, pagaba auténticas barbaridades a jugadores que eran medianías o a jugadores realmente buenos, les pagaban más de lo que pagaban sus competidores. Y cuando ingresaron 222 millones, el Barça, en lugar de aprovechar esa oportunidad para poder pues intentar equilibrar un poco las cuentas y reconstruir, se lanzó al mercado para fichar a Dembélé por 105 millones más 40 en variables, a Coutinho por, ya ni lo sé, 120 millones creo más 45 en variables, y a Griezmann por 136 millones. Hablamos de 3 fichajes que desde luego no están ayudando excesivamente a nivel deportivo al club, pero es que a nivel económico lo están sangrando completamente. Pero insisto, no es solo eso, es también el salario de Messi, que cobra 50 millones de euros netos, es decir, unos 100 millones de euros brutos, y que ni siquiera el Barcelona ha visto este verano la oportunidad que tenía ante sus ojos, ¿no? La oportunidad
de intentar buscar en el mercado, una vez que Messi lanza el Burofax, intentar buscar en el mercado una oferta de un equipo que pudiese pagar algo por Messi y que sobre todo le ahorrase la ficha de un jugador que, por bueno que sea, que aunque sea el mejor del Barcelona, ya no vale 50 millones de euros. Ya no vale esos 50 millones de euros netos que le paga el Barça cada año y que no ve correspondidos en su rendimiento en el campo ya, porque Messi tiene 33 años y no puede seguir rindiendo como cuando tenía 26 o 28, ¿no? Es completamente imposible. Pues bien, el Barça no ha visto esta oportunidad, que era para mí clarísima, que evidentemente le iba a hacer retroceder algo a nivel deportivo, o le iba a hacer retroceder bastante, por ser sinceros, pero que le iba a permitir tener un poco más de margen para reconstruir, ¿no? Y con los jóvenes que le están saliendo al Barça, que algunos son realmente interesantes, pues el panorama era perfecto para intentar esa reconstrucción ahorrándose esos 100 millones de euros brutos que le cuesta a Messi. Que es que además esto de Messi ocurrió en el verano en el cual el Barça ya sabía perfectamente que la crisis del COVID lo que había hecho es acelerar todavía más su mala situación económica, su quiebra, y bueno, pues aún así no aprovecharon esa situación. El Barça ha vivido en los últimos años a base de artificios contables que son legales, pero que no reflejan la realidad. El Barça vendió a Zilesen, un portero de segunda categoría, por 35 millones al Valencia para comprar a Neto por el mismo precio. Todo con el objetivo de meter dinero en la caja de forma casi artificial, de tener unas plusvalías, por lo que os comentaba de la amortización, por tener una serie de ganancias que no respondían a la realidad, pero asumiendo pues que Neto se iba a tener que amortizar también por 35 millones de euros. Lo mismo hicieron este verano con Pjanic y Artur. A Pjanic lo compran por 70 millones y a Artur lo venden por 80, creo. Se inflan claramente los precios para poderse dar un beneficio por la venta de Artur que maquille un poco las cuentas, pero que les meten un problema tremendo con un coste de Pjanic de 70 millones de euros y un salario pues del doble, seguramente, de lo que cobraba Artur en el Barcelona. Esta situación llega a un momento donde ya no puedes dar más patadas para adelante y claro, el COVID, ¿no? La pandemia ha hecho acelerar absolutamente todo. Porque es que el Barça este año ha hecho las cuentas previendo que iba a entrar gente en el estadio desde diciembre. Han previsto una serie de ingresos, unos 150 millones por público, que probablemente no entre en toda la temporada en el campo. Han previsto también 100 millones por venta de derechos audiovisuales, que está por ver que lo consigan antes del 30 de junio también. Han previsto muchas cosas. Y claro, después llegan los problemas. Despiden a Valverde y están bastantes semanas para pagarle el finiquito. Despiden a Setién y todavía no le han pagado la indemnización que en teoría le debería corresponder a Setién. Están alegando que Setién no ha mostrado actitud ni capacidad técnica suficiente para poder entrenar al Barcelona. Han llegado a ese argumento tan desesperado con tal de ahorrarse algo de dinero en la indemnización de Setién. Obviamente eso va a llegar a juicio y obviamente, mi pronóstico es que el Barça tendrá que pagar la indemnización. Pero es todo una patada para adelante, es todo retrasar algo que es inevitable. Está en pleito también con 4 jugadores del Barça B que han denunciado al club porque no les han pagado las primas por haberse metido en el playoff de ascenso. El Barça alega que como el playoff finalmente no se disputó, que no tenían que pagar las primas, pero los jugadores habían cumplido con el objetivo de meterse con el playoff de ascenso. Bueno, pues por unos cuantos miles de euros también están con problemas con el Barça B, que si no llegan a un acuerdo con estos jugadores es posible que tenga que descender también el Barça B. Pero es que también están con problemas con Braida, su antiguo director deportivo, con la empresa que les está ayudando con el Espai Barça, con el nuevo estadio que también les tiene en tribunales. Multitud de problemas económicos, multitud de situaciones absolutamente kafkianas por una gestión que en mi opinión ha sido totalmente irresponsable por parte de Bartomeu y por parte de los que han estado ahí, en teoría, que vigilando, ¿no? Y de nuevo vuelvo a lo de Tebas. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido, Tebas? ¿Cómo es posible que tú, siendo madridista, como todo el mundo dice y tú mismo reconoces, y en teoría teniendo que favorecer al Real Madrid, como dice mucha gente que favoreces al Real Madrid, cómo es posible que hayas permitido este dispendio y esta falta de control financiero por parte del Barça? Yo de verdad no lo entiendo, A ver si va a ser que tampoco te interesa mucho hacerle favores al Real Madrid porque estás metido en no sé cuántos pleitos con el Real Madrid y es el único club que creo que siempre ha votado en contra de tu continuidad al frente de la Liga.
yo creo que es más probable que sea eso, desde luego. Bueno, en cualquier caso, este es un primer vídeo que hago sobre el Barça. De verdad, mi intención no es molestar tampoco a los culés. Creo que en este caso son víctimas de una mala gestión por parte de los que les han dirigido. Creo que seguramente con el cambio de presidencia que va a producirse en marzo, las cosas se van a empezar a reconducir algo. No digo que el Barça vaya a salir de esta situación de crisis en poco tiempo porque me parece imposible, pero sí que al menos alguien empiece a poner cierto control ahí y empiece a gastar lo que realmente puede gastar el Barça. Y bueno, y la verdad que bueno, supongo que será una situación que se empezará a reconducir con el tiempo, pero desde luego creo que le vienen años bastante negros al Barça a nivel económico y por lo tanto también a nivel deportivo. Sin más, os dejo. Espero vuestros comentarios, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.